Buenas noches con todos los presentes, estimado doctor Beltrán. El día de hoy vamos a proceder a exponer nuestro trabajo de investigación, la cual lo hemos denominado Incumplimiento del vendedor en casos fortuitos y aplicación de la SIG en la jurisprudencia internacional 2020-2025. Muy bien, antes de proceder a explicar qué es el incumplimiento del vendedor y la SIG en la jurisprudencia, o más conocida como el Convenio de Viena, tendremos que resaltar que en un mundo cada vez más conectado, donde las relaciones comerciales son esenciales, fundamentales para impulsar el crecimiento económico, atraer inversiones, generar empleo y mejorar la calidad, por supuesto, de la vida de la población. Es por ello que el comercio internacional se convierte en una pieza clave para lograr dichos objetivos y, más que todo, el mantenimiento de naciones de economías emergentes. Ahora, el análisis que tenemos en nuestro informe es referente al caso fortuito, fuerza mayor y hardship en el periodo crítico de crisis globales de 2020-2025. Ahora, el comercio internacional ha impulsado los ingresos globales un 20%, 50% en poblaciones vulnerables. Desde 1990 en 2025, el comercio de bienes creció un 7%. Sin embargo, tensiones arancelarias de países gigantes como Estados Unidos y China y crisis geopolíticas revelan la alta sensibilidad de cadenas de suministros. Recordemos que este crecimiento en el comercio internacional se debe principalmente a la confianza que existen entre los estados, ¿no? Dicha confianza no solo se fundamenta en las buenas prácticas, prácticas comerciales o en experiencia previa de coordinación, sino que más que todo es la existencia de un marco jurídico que regula derechos y obligaciones entre las partes. Es por ello que nos hemos planteado la siguiente problemática, que es de qué manera la falta de uniformidad en la aplicación del SIG respecto del cumplimiento de la obligación del vendedor por caso fortuito ha provocado una afectación al sistema de comercio internacional durante el periodo 2020-2025. Número uno, la justificación nos dice que ante la brutalidad actual estudiar criterios uniformes del artículo 79 de la SIG menciona que entre 2020 y 2025 dota el enajenante de previsibilidad en un entorno global de alta vulnerabilidad. Ahora, en el alineamiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 apunta la meta 16.3, promover el Estado de Derecho internacional y garantizar la igualdad en el acceso a la justicia al obedecer las decisiones arbitrales, ¿no? Y como objetivo general tenemos analizar los criterios jurisprudenciales aplicadas en las sentencias internacionales ante la inejecución de obligaciones por caso fortuito en la aplicación del artículo 79 de la SIG. ¿El vendedor tiene obligaciones? Sí, precisamente la SIGS de 1980 se adopta con la finalidad de establecer cuáles son las responsabilidades y obligaciones tanto del vendedor como del comprador en el marco de las relaciones internacionales. Es así que el artículo 30 de esta convención establece principalmente que el vendedor está obligado a entregar las mercaderías, así como transferir su propiedad y entregar los demás documentos que se han establecido en el contrato. Todas las obligaciones antes analizadas son absolutas, es decir, el vendedor deberá responder en la totalidad de casos de inejecución o cabe algún supuesto de excepción. Es aquí donde radica la problemática, pues hemos evidenciado que en la ejecución de los contratos se ve frustrada debido a factores externos que escapan a la voluntad de las partes. Ha determinado una solución, y si bien engloba casos fortuitos y fuerza mayor bajo un mismo concepto de force majeure, este se entiende como aquellos acontecimientos imprevisibles, irresistibles y extraordinarios que impiden que alguna de las partes cumpla con ejecutar lo pactado en el contrato. Puede entenderse tanto como fenómenos naturales o conflictos armados, guerras, sanciones económicas o políticas. El caso que surge en el contexto de guerra entre Rusia y Ucrania. Una empresa debía exportar semillas de girasol a Turquía, pero debido al cierre de los puertos al iniciarse la guerra, dio imposible ejecutar esta obligación. Entonces, el vendedor fue llevado a los tribunales de arbitraje, en los cuales alegó force majeure y se terminó por exonerar de la responsabilidad. El caso que surge en el contexto de guerra entre Rusia y Ucrania. Una empresa debía exportar semillas de girasol a Turquía, pero debido al cierre de los puertos al iniciarse la guerra, dio imposible ejecutar esta obligación. Entonces, el asiático viene siendo especialmente golpeado por las políticas arancelarias adoptadas por Estados Unidos. Entre los sectores más vulnerables se encuentran aquellos relacionados a la manufactura, a la tecnología y al acero. El análisis de la segunda categoría, enfocada en la aplicación de Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, el SIC, exige desentrañar el comportamiento de los tribunales globales frente al artículo 79 durante las crisis de la cadena de suministro del periodo de 2020 a 2025. En Alemania se tuvo registro del caso Benetton II, en donde las partes habían celebrado un contrato internacional de venta de textiles con una empresa alemana que se encargaba de la venta de prendas. Sin embargo, no se cumplió con la entrega pactada entre 1992 y 1993. Es así que el vendedor alega que existió un retraso por parte de sus proveedores, quienes no cumplieron con el plazo indicado. Así, al tratarse de un tercero, esta situación no se pudo controlar por el mismo. El Tribunal Supremo Federal alemán rechazó la exoneración solicitada por el vendedor al considerar que las dificultades logísticas y los problemas en la cadena de suministro forman parte del riesgo empresarial ordinario, no constituyendo un impedimento externo en los términos del artículo 79 de la Convención. En el siguiente caso, se acepta que en las decisiones, como en el Lettergups, se reafirmó que el incumplimiento de proveedores no eximine la responsabilidad del vendedor, dado que éste asume el riesgo de su cadena de suministros. En el caso 1, 167-95, sucedió que el exportador con sede en Alemania firmó un contrato SIPS con una empresa con sede en el Reino Unido, la venta de aproximadamente 18.000 kilogramos de ferro molibdeno, mercancía usada en la industria metalúrgica.
Sin embargo, el vendedor no cumplió con la entrega, por lo que el comprador decide demandar por responsabilidad ante el Tribunal Superior Regional de Hamburgo, bajo las causales del artículo 25 y 75 de la SIC. Sostuvo además que se vio obligado a adquirir el producto de otros proveedores, los cuales adquirió con un precio más elevado. Finalmente, se destacó que los contratos SIP son de cumplimiento inmediato y el tiempo de entrega es esencial. El retraso provoca que el cumplimiento de la obligación sea inútil, si bien el vendedor alegó que si existieron fallos en el transporte marítimo y problemas externos de logística en la entrega debido a terceros. Esto no encaja dentro del artículo 79 de la SIC. Aplicar el artículo 79 de la CITES por contexto de pandemia. En este caso, Lansgerich Bond señala que no basta con invocar a la pandemia, sino para considerar que una situación encaja con lo establecido, en este caso, force majeure, que ello implica que se pruebe como primer punto impedimento concreto en producción o entrega, como segundo punto imposibilidad real de cumplimiento y como tercer punto la relación directa entre el acontecimiento de force majeure y el incumplimiento. Por otro lado, en Suiza, en el caso número 371-1999, una empresa italiana que se dedica a realizar trabajos de manufactura pactó con la empresa suiza, que se encarga de la impresión, encuadernación y entrega de libros de arte. Sin embargo, se produjo una demora de entrega por circunstancias externas al control del vendedor, tales como el retraso por parte de los terceros que conforman la mano de obra de la empresa. Ante este escenario, el tribunal se encargó de que la prueba recae en el vendedor y para poder calificar un evento como fuerza mayor, deberá concurrir con los siguientes. En internacional, Lozano analiza cómo la pandemia del COVID-19 generó dificultades para cumplir los contratos internacionales y plantea diferencias entre caso fortuito y fuerza mayor bajo el artículo 79. Por su parte, Dikowska analiza el impacto de las guerras y sanciones económicas, considerando que estos eventos pueden constituir impedimentos fuera del alcance de las partes. Finalmente, Capanzi señala que para poder determinar si un evento es considerado fuerza mayor se debe analizar la causalidad, la imprevisibilidad y que éste haya sido inevitable. Solo así se podrá determinar la exoneración de la responsabilidad. Massa y Vidal, su estudio sobre el impacto del COVID-19 aclara que el caso fortuito no elimina ni borra el incumplimiento del contrato. Su único efecto es exonerar al deudor de pagar una indemnización por daños y perjuicios. Lundor se enfoca en la gestión de riesgos en el comercio internacional. Determina que para reducir los conflictos derivados de cambios drásticos en las circunstancias es fundamental brindar los contratos introduciendo cláusulas específicas. King evalúa la relación entre el artículo 79 de la Convención y el hardship, la excesiva onerosidad. Concluye que la Convención tiene un vacío normativo sobre ese desequilibrio económico, por lo que los tribunales internacionales deben unificar criterios. Continuemos. Dentro de la comparación de las teorías desarrolladas en los artículos científicos hemos citado 6 autores. Por un lado tenemos a Massa Vidal, que en el 2020 ellos se refieren con respecto al caso de fortuito, no extingue el incumplimiento de la obligación, sino que únicamente libera al deudor de la responsabilidad indemnizatoria. Sin embargo, esto mantienen aún remedios para el acreedor que son como el cumplimiento específico o la resolución del contrato. A comparación de Capacho y Dibowska, dentro de su interpretación del artículo 79 de la SIG, ellos dicen que se da una exoneración de responsabilidad y es excepcional, pero que esta solo procede cuando concurren de manera acumulativa. Y los requisitos son impresibilidad, inevitabilidad, ajeneidad del impedimento del control de la parte incumplidora. Tenemos también aquí en 2021 que esta señala que para comprender la definición de qué es force majeure es necesario entender dos teorías, que es la de common law y de civil law. Para ello nos dice que el sistema de common law es principalmente por Inglaterra y Estados Unidos y el civil law predomina de Alemania, Francia y España. Ahora, esto tiene un objetivo, un enfoque mucho más flexible y aplica teorías tanto de la impresión, en la cual se prioriza la renegociación y la adaptación del contrato antes que su resolución. Y la divergencia que se da con Lundborg, que es en 2021, esta desarrolla su marco teórico en cláusulas contractuales y su importancia ante posibles supuestas casos de fuerza mayor y hardship como mecanismos de distribución de riesgos, y el más común que se dio, por ejemplo, fue el del COVID-19. Bueno, con respecto a nuestro objetivo general, que era analizar la aplicación del artículo 79 de la SIC respecto al incumplimiento de la obligación del vendedor por force majeure durante el periodo 2020 hasta el 2025, tenemos a Lozano, que en el 2023 nos dice que las reglas sobre incumplimiento previsible contenidos en el artículo del 71 al 73 de la SIC resulta ser herramientas más eficaces para la gestión de riesgos contractuales que la invocación de fuerza mayor o hardship bajo el artículo 79, debido a que estas facilitan tanto la cooperación, preservación o terminación anticipada del contrato cuando su ejecución se vuelve inviable. Ahora, en Jamovic nos dice que para quien la crisis del COVID-2019 dejó claro que las empresas deben priorizar las herramientas preventivas y la renegociación antes de dar por quebrantado o roto un acuerdo, un acuerdo entre las partes. Desde su perspectiva, aplicar el artículo 79 exige revisar con mucho detenimiento el contexto de cada caso, buscando siempre proteger la supervivencia del contrato. También tenemos a Dibowska en el 2024, que llegó a la conclusión que este tipo de eventos de gran magnitud, como quizás guerras o sanciones económicas, solo liberan la responsabilidad del vendedor. Si operan como un obstáculo imprevisto, insuperable o totalmente ajeno a su control, que en este caso son las ya mencionadas o el más conocido, que fue el COVID-19, ¿no? Mascano nos dice en el 2022 que argumentó que la noción de impedimento del artículo 79 tiene que leerse de forma autónoma y homogénea de todos los países firmantes de la Convención. Además, recordó que los escenarios donde esta defensa prospera son realmente contados debido a la estricta que es la norma y la alta carga probatoria que se le exige al deudor. Con la evidencia, Capanzi sostiene que el vendedor debe probar que el incumplimiento fue realizado por causas ajenas a su control. King propone que se aplique una interpretación uniforme del artículo 79 de la SIC para brindar mayor seguridad jurídica. Asimismo, Massa, Vidal y Gamboa coinciden en que la fuerza mayor no va a extinguir el incumplimiento y que la renegociación es la mejor solución. Práctica contractual, Lundborg recomienda incluir cláusulas claras sobre fuerza mayor y distribución de riesgos. Por otro lado, Perales plantea que ante los cambios extraordinarios de las circunstancias deba priorizarse que se vuelva a adaptar el contrato. Y finalmente, Aksoy destaca que una interpretación uniforme del hardship y force majeure fortalece la seguridad jurídica y la estabilidad del comercio internacional.